Hay un detalle de esa noche que no encaja. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Y no tiene nada que ver con algo que alguien haya dicho en voz alta. El rey llevó un documento cerrado a una cena familiar, no a un evento de Estado, no a un consejo, sino a una comida privada en memoria de su propia madre, dentro de Windsor, sin nadie presente que no fuera familia o personal. Y Carlos entró en esa sala portando una carpeta, la dejó sobre la mesa junto a su copa, y allí la mantuvo. Nadie hace eso. Uno no lleva papeles a la cena conmemorativa de su madre. El propósito principal de una comida familiar privada es que sea el único lugar en esa vida donde los documentos se quedan en la otra habitación. Él la llevó de todos modos. La puso donde todos pudieran verla. Y cuando los gritos comenzaron una hora después, él no dijo una palabra. Se sentó a la cabecera de esa mesa y miró la carpeta. Eso te dice que Carlos entró en ese comedor sabiendo de antemano que iba a haber una discusión y sabiendo exactamente qué iba a hacer al respecto. Suscríbete antes de continuar, porque la carpeta es solo la mitad de la historia y la otra mitad es la razón por la que creo que esta historia se ha contado al revés. Antes de continuar, soy Mark Holden y esto es Mark Holden Reports. Analizo los expedientes, las presentaciones y los informes sobre esta familia, y les cuento lo que creo que realmente está sucediendo, no lo que la oficina de prensa desea que se escriba. Quédense conmigo porque existe una segunda copia de ese documento, y de dónde provino cambia quién es el héroe de esta historia. Empecemos por la noche en sí, porque la secuencia es importante y la mayoría de la cobertura la ha comprimido. Una cena conmemorativa en Windsor, familiares cercanos y un pequeño número de personal de la casa. Una comida privada para honrar a la difunta reina, el tipo de reunión que ocurre cada año en esa familia y de la que nunca se escribe nada porque nunca sucede nada en ellas. Sophie había sido invitada a pronunciar el tributo, y esa elección es donde todo en esta historia comienza. Así que tengan eso en cuenta. La duquesa de Edimburgo, casada con el hermano menor del rey, fue invitada a ponerse de pie frente a esa familia y hablar sobre Isabel. Ana aprobó que lo hiciera. Esa parte no es disputada por nadie. Antes de que llegaran los invitados, Anne la encontró aferrándose a las páginas con demasiada fuerza, algo que la gente hace cuando ha leído algo 40 veces y aún no está segura de poder leerlo en voz alta. Y Anne le dijo una frase. Fuiste elegida porque conocía su corazón. Una nota rápida antes de continuar. Todo lo que desentierro y que no llega a estos videos, lo publico en una carta semanal gratuita. Únete a más de 10.000 Royal Insiders en quanletter.com y el enlace está en el comentario fijado abajo. Sophie se levantó y comenzó a leer. Lealtad, amabilidad y deber cumplido sin esperar nada a cambio, lo cual es más o menos el argumento completo de la difunta reina, y todos en esa sala lo sabían. Había avanzado un poco cuando Camila la interrumpió bruscamente. Ahora, la gente se interrumpe constantemente en las cenas y no significa nada. Esto no fue eso, y todos los presentes lo entendieron en unos 2 segundos debido a lo que dijo. Acusó a Sofía de convertir un recuerdo familiar en una actuación personal. Reflexiona sobre eso por un momento, considerando el contexto. Un memorial por una mujer fallecida en la misma casa de ella y un miembro de la familia diciéndole a otro que su dolor es una forma de autopromoción, y esa acusación tiene una historia en ese edificio, por eso golpeó tan fuerte. Esta familia ha pasado 30 años discutiendo sobre qué miembros estaban de luto genuino y cuáles lo simulaban. Esa discusión comenzó en septiembre de 1997 frente al Palacio de Kensington y nunca ha cesado por completo. Cada uno de ellos ha sido acusado de ello en algún momento por alguien. Camila recurrió al único insulto del que todos en esa mesa habían sido víctimas personalmente. Sofía intentó seguir adelante. Ese es el detalle que me impacta. No se sentó y no respondió. Tenía las manos temblando y aún así pronunció otra frase porque le habían pedido que hiciera un trabajo y lo iba a hacer. Camila la interrumpió de nuevo. Y esta segunda es peor que la primera. Le preguntó a Sofía si alguna vez había comprendido la carga de la corona. Entiende lo que esa pregunta realmente provoca porque está apuntada con precisión. Sofía no es la esposa de un soberano. Nunca lo será. Se casó con el hijo menor.
Lleva 25 años realizando labores poco glamurosas en un rincón discreto de esa familia, y jamás se ha acercado al núcleo de la misma. Camila le dijo, delante de su esposo, que no tenía la jerarquía suficiente para permitirse la tristeza en esa sala. Fue entonces cuando se derrumbó. Sophie bajó las hojas, se tapó la boca con la mano y rompió a llorar ante toda la mesa. Quiero detenerme aquí, pues este es el instante en que toda la velada da un vuelco, y creo que merece más que una sola frase. Imaginen la escena. Una mujer de unos 60 años, de pie junto a una mesa en el castillo de Windsor, sosteniendo un discurso sobre alguien a quien amaba, con la mano sobre el rostro, y unas 14 personas observándola, sin que ninguna se moviera. Su marido estaba a menos de 1 metro. 2 de las personas de mayor rango de ese país se encontraban en la misma mesa, y durante unos segundos, nadie hizo nada en absoluto, porque en esa familia, el instinto inmediato es siempre dejar pasar el momento en lugar de reconocerlo. Entonces, una silla se echó hacia atrás. Ana se levantó y pronunció 5 palabras. Esta cena termina ahora. Y lo que sucedió a continuación es lo que diferencia esto de una simple discusión, porque Ana no solo lo dijo, lo llevó a cabo. Al personal que llegaba con el siguiente plato se le detuvo en las puertas. Se instruyó a todos los invitados a abandonar el recinto, sin discursos, sin despedidas, sin los 20 minutos de cortesía que normalmente seguirían a algo así. Ella despejó la sala y lo hizo ante unas 30 personas, que es la parte que lo hizo irreversible. Una palabra privada en un pasillo puede ser negada más tarde. 30 testigos presenciando a la princesa real despejar una sala por la conducta de la reina no puede ser retractada por nadie. Camila exigió saber qué le daba la autoridad para hacerlo. Y aquí es donde entra la segunda cosa de esta historia que no cuadra, y es más grande que la primera. Carlos no respondió. Su esposa acababa de ser públicamente desautorizada en su propia mesa, en su propia casa, en una cena para su propia madre, y se volvió hacia él y le hizo una pregunta directa delante de la familia. Él no dijo nada. Se sentó allí y miró la carpeta. Un secretario privado anotó todo. Y eso es lo único que necesito explicar adecuadamente, porque todo lo demás en esta historia depende de ello. Un séquito real mantiene un registro de eventos. No es un diario ni un chisme. Es un registro formal escrito de lo que se dijo e hizo en ocasiones oficiales y semioficiales, conservado por un funcionario designado, y existe precisamente para que nadie pueda decidir 6 semanas después que los hechos ocurrieron de otra manera. La interrupción quedó registrada. La orden de Ana quedó registrada. Las palabras exactas quedaron registradas. Desde el momento en que esa silla chirrió, esto dejó de ser una disputa familiar y se convirtió en un incidente documentado dentro de la monarquía británica. Y todos los que estaban sentados a esa mesa y entendían cómo funcionaba la casa real lo sabían en tiempo real. Camila, dicho sea de paso, entiende cómo funciona la casa real mejor que casi nadie vivo. Ahora, el registro hizo algo más, y es la razón por la que este video existe. Registró lo que Ana dijo cuando Camila exigió saber su autoridad, y la respuesta de Ana no se refería a la cena en absoluto. Hizo referencia a una instrucción conmemorativa, algo escrito, algo que en ese momento estaba dentro de la carpeta junto al vaso de su hermano. La pelea en ese comedor nunca fue por un discurso. Fue por un papel que al menos 3 personas en esa sala ya habían leído, y una de ellas no. Retrocede unas 6 horas, porque la cena no fue el inicio de todo esto. Fue la segunda parte de una discusión que comenzó esa tarde dentro de una capilla. Sophie había entrado en St. George's para lo que se suponía que sería un ensayo. Leer el texto una vez, decidir dónde colocarse, ajustar las pausas. Tenía consigo a una secretaria principal de la casa, la persona que organiza estos eventos, y estaban revisando juntas el programa impreso. Anne también estaba allí, observando la disposición de los asientos, y Camila llegó esperando aprobar el orden final de la velada, algo que tenía toda la razón de esperar, porque eso es normalmente lo que hace una reina consorte. Entonces Sofía encontró algo en el programa. Y antes de que lleguemos a lo que encontró, necesitas saber por qué Sofía estaba en ese programa, porque la gente ajena a este tema realmente no lo sabe. Y es el motor de toda la historia. Sofía se casó con Eduardo en 1999.
Es la única persona que se ha casado en esa familia en los últimos 40 años y que nunca ha sido un problema. Ni entrevistas, ni libros, ni guerras de filtraciones, ni documentales. Durante 2 décadas, ella se encargó de los actos discretos y poco vistosos, al final de la lista, en lugares a los que ninguna cámara iba. Y lo hizo sin quejarse de la ausencia de cámaras. Tras el fallecimiento de Felipe en abril de 2021, cuando Isabel tenía 94 años y había perdido a la persona con la que estuvo casada durante 73 años, fue Sofía quien se presentó, de forma discreta y constante, durante los últimos 18 meses de vida de la reina. Eso no es un rumor de palacio. Fue ampliamente difundido en su momento y cualquiera que lo siguiera lo recordará. Sofía fue descrita en más de una ocasión como la favorita de la difunta reina, y la razón era que ella no pedía nada. Reproducido en su interior, con la propia caligrafía de la reina, había un breve mensaje. Isabel lo escribió tras uno de los momentos más difíciles que la familia había atravesado, y se lo dirigió a Sofía. Le agradecía su firmeza y su amabilidad en un momento en que el dolor había desestabilizado a todos a su alrededor. E iba más allá de un simple agradecimiento. Isabel había pedido que Sofía liderara un futuro recuerdo privado. Ahora, comprendan lo que eso significa para la velada, porque la transforma. Deja de ser un espacio de palabra que alguien en una oficina asignó. Se convierte en una instrucción de un monarca fallecido, escrita a mano y nombrando a una persona. No puedes entregarle eso a otra persona. No hay a quien apelar. Camila lo leyó 2 veces. Y me encantaría saber qué pasó por su mente en esos pocos segundos porque, fuera lo que fuera ese mensaje, era la prueba de algo que ella nunca había tenido. Isabel nunca le escribió uno de esos. 20 años de matrimonio con el hijo de esa mujer y no hay una página equivalente en posesión de Camila, y ella estaba parada en una capilla sosteniendo la de otra persona. Y luego le dijo a Sofía que imprimir algo tan íntimo haría que todo el tributo pareciera preparado, como si hubiera sido diseñado para elevar la posición de Sofía dentro de la familia. Y tengo que ser justa con ella en este punto porque esa no es una objeción descabellada y he reflexionado mucho al respecto. Hay una versión de esto en la que Camila tiene razón. El afecto privado de un monarca reproducido en un programa y repartido en una mesa de cena empieza a parecer una credencial. Cualquiera que haya seguido esa institución durante un tiempo ha visto a gente forjar carreras enteras basándose en una foto con la persona adecuada. Y Camila, más que nadie, sabe el precio que se paga cuando la familia decide que alguien está siendo promovido por motivos equivocados. Ella ha sufrido ese juicio durante 50 años. La objeción es discutible. La forma en que ella la planteó, no y la forma en que lo hizo de nuevo 6 horas después, en una cena, estaba tan fuera de lo discutible que su propio marido no podía mirarla. Sofía no alzó la voz. Dijo que sacar el mensaje significaría ignorar el deseo registrado de una mujer que ya no vivía para defenderlo. Esa es toda su postura y no se movió de ahí en toda la noche. Y aquí es donde todo se torció, porque Camila no solo discutía sobre un programa. Discutía sobre aquello en lo que ha pasado toda su vida adulta en el lado equivocado, a quienes de esa familia considera que sus sentimientos son reales. Vio como una institución decidía, a lo largo de los 90, que el dolor de una mujer y el relato de su propio matrimonio eran los que contaban, y que los suyos no. Ella fue la otra mujer durante 30 años, en el sentido técnico y en cualquier otro sentido. Y la familia de la que ahora es el segundo miembro de mayor rango es la misma familia que emitió ese juicio sobre ella. Y esa tarde, en esa capilla, ella miraba una página escrita a mano en la que la difunta reina había vuelto a hacer exactamente eso. Elegir a alguien, nombrarlo. Ponerlo por escrito, pero no a ella. Ana entró mientras Camila dejaba el programa sobre la mesa. Y Camila dijo la frase que hizo inevitable el resto de la noche. Dijo que ningún miembro de esa familia debía usar el afecto personal para ganar prominencia dentro de la monarquía. La cara de Sofía cambió. No dijo nada y no reaccionó en absoluto a Camila. Se giró hacia el secretario y le hizo una pregunta, si la redacción del programa coincidía con la copia aprobada. El funcionario confirmó que sí, y Ana dio una instrucción. Ni una palabra sale. Ahora observe lo que sucede a continuación, porque es el momento en que todo se decidió y casi nadie se ha dado cuenta.
Camila dijo que el asunto no estaba resuelto y se dirigió hacia la puerta. Ana dijo que su madre ya lo había resuelto. La semana pasada cubrí el arrebato de Camila cuando Carlos le quitó el título a su hijo y se lo entregó al príncipe George. Muchísimos de ustedes comentaron lo mismo, que el patrón con esa mujer nunca es el arrebato en sí. Es lo que defiende cuando tiene el arrebato. Este video responde a ese comentario, porque lo que ella defendía en Windsor es lo mismo que defendía entonces, y no es un espacio para hablar ni un título. Ahora bien, todo lo anterior se ha informado con relativa precisión, y aquí es donde la cobertura se desvía. Porque entre esa discusión en la capilla y que los invitados se sentaran a cenar, Ana hizo algo. Tomó una segunda copia de la instrucción sellada y la puso dentro de la carpeta de Carlos antes de que llegaran los invitados, sin decirle nada a Camila. Esa no es una mujer reaccionando a un arrebato en una mesa de cena. Es una mujer a la que se le dijo que un asunto no estaba resuelto, entendió exactamente lo que eso significaba y dedicó las horas intermedias a asegurarse de que, cuando volviera a surgir, la evidencia ya estuviera en la sala. Y el rey tampoco fue un espectador pasivo. Carlos había leído esa instrucción la mañana de la cena. La leyó. Cerró la carpeta sin comentarios y dio la orden de que la carpeta se colocara a su lado durante la cena, por si su autoridad era cuestionada. Vuelve a leer eso despacio. Él se aseguró de antemano de que el documento estuviera al alcance de la mano en una comida familiar privada, ante la eventualidad específica de que alguien pusiera en duda quién tenía el derecho a decidir. Solo hay una persona en esa mesa que alguna vez iba a hacer eso. Y te diré lo que creo que realmente sucedió en Windsor esa noche, porque no es la historia que se ha contado. Esa cena no fue arruinada por una mujer perdiendo los estribos. Esa cena fue una sala en la que dos de las personas de mayor rango en esa familia habían concluido independientemente horas antes que iba a haber una confrontación, y ambas se habían preparado en silencio para ello. Ana colocó la documentación. Carlos la dispuso. Ambos se sentaron a cenar sabiendo que estaba allí. Y funcionó. Camila hizo exactamente aquello para lo que se habían preparado, ante testigos y con un registro escrito, y al caer la noche, su posición dentro de esa familia se vio formalmente mermada en un documento firmado por su propio esposo. Ahora, quiero ser cauto, pues no afirmo que ellos desearan que sucediera así. No creo que lo hicieran. Nadie se propone que un homenaje a su madre termine de esa manera. Pero lo vieron venir y permitieron que ocurriera. Y esto nos lleva a la pregunta hacia la que todo este video ha estado girando, y es la razón por la que sigo volviendo a ese comedor. Si En y Chao sabían, y ambos se prepararon de antemano para una confrontación en esa mesa. Ninguno de los dos advirtió a Sophie. Ella entró a ese comedor con sus páginas, creyendo que iba a leer un tributo a una mujer a la que amaba. Y dos personas que la conocían desde hacía 25 años ya habían previsto que probablemente sería atacada mientras lo hacía. Él le apretó el brazo y le dijo que había sido elegida porque conocía el corazón de la difunta reina. Eso era cierto y fue amable, y no es la frase que alguien dice cuando piensa que la velada transcurrirá sin problemas. Esa es la cuestión que no dejo de darle vueltas. Ana no es cruel y no creo ni por un segundo que la estuviera utilizando. Pero existe una versión de esa tarde en la que alguien aparta a Sofía aparte por 90 segundos y le dice, esto puede ser complicado esta noche. Mantente firme. Te cubro. Nadie lo hizo, y hay una razón por la que nadie lo hizo, y no es una razón agradable. Advertirla habría significado admitir en voz alta de antemano que se esperaba que la reina se comportara mal en un homenaje a la difunta monarca. Nadie en esa casa estaba preparado para pronunciar esa frase antes de que sucediera. Dejaron que sucediera en su lugar y luego lo gestionaron adecuadamente después. Y lo gestionaron. Así que reconozcamos eso. Las horas posteriores a esa cena produjeron lo más decisivo que la familia ha hecho respecto a su propio comportamiento en 20 años. Ana despejó la sala de todos menos del secretario privado que tomaba nota. No del personal, no de los ayudantes, no de las personas que lo repetirían por los pasillos a medianoche. Un funcionario con una libreta porque quería que quedara registrado y no quería una actuación. Acto seguido, Sofía extrajo las instrucciones de la carpeta del rey y las colocó sobre la mesa, entre ella y Camila. Las leyó en voz alta y pausada, tal como las había redactado la persona que las escribió.
Es una decisión particular y bastante cruda, porque leer la letra de una mujer fallecida en una sala donde acabas de hacer llorar a alguien no es un argumento. Es una demostración. Las instrucciones contenían 2 puntos. Sofía debía cumplir con el recuerdo familiar en su totalidad, y la hija mayor del monarca tenía la responsabilidad de salvaguardar la integridad del evento. Esa segunda cláusula es la que puso fin a la discusión, y es importante ser preciso sobre su alcance. No es un título ni una cortesía. Otorgó a Ana la responsabilidad sobre el carácter de esa velada, lo que significó que cuando se levantó y detuvo la cena, no se estaba extralimitando. Estaba cumpliendo con la tarea que su madre le había asignado. Camila extendió la mano hacia la página y la cubrió con la palma. Y entonces Carlos habló por primera vez desde la interrupción, y dijo una única cosa. Confirmó que había validado la autenticidad de la escritura esa misma mañana. Hasta aquí llega. Una vez que el rey, ante testigos y con un secretario anotando, afirmó haber comprobado personalmente la letra de su madre. No había escapatoria para nadie. Camila retiró su mano. Y piensen en la situación en la que se encontraba en ese preciso instante, porque no creo que nadie se haya molestado en hacerlo. Ella había llegado a esa cena como la segunda persona de mayor rango en el país. En unos 90 minutos, había sido desautorizada por su cuñada, ignorada por su esposo al hacerle una pregunta directa y, acto seguido, contradicha por ese mismo esposo ante un secretario que estaba documentando todo. Cada una de esas 3 cosas se la hicieron personas con las que tiene parentesco, en una comida familiar privada, en una casa donde tiene habitaciones asignadas. Y ella misma se lo había provocado en el lapso de 2 frases, durante un turno de palabra en una cena de la que nadie fuera de ese edificio habría tenido conocimiento. Este es el punto en el que tuve que volver a verificar la secuencia yo mismo, porque la versión que todos repetían no concuerda. Ana no perdió los estribos en esa mesa. Ella ya tenía la documentación preparada 4 horas antes. Observa atentamente lo que hará el rey a continuación y verás que él también lo había planeado. Carlos entró después en su estudio, y fue allí donde se decidieron las consecuencias, y creo que es la mejor hora de su reinado. Ana entró con él y no pidió un castigo, algo a lo que tenía perfecto derecho. Le hizo una sola pregunta, y antes de revelárosla, comprended que contenía esa estancia. Aquellos 2 ya habían estado allí antes, en otra década, por otra mujer, cuando la familia gestionó fatalmente una aflicción pública y pasaron los siguientes 10 años pagando las consecuencias. Carlos fue el hombre central de aquel asunto. Ana fue una de las poquísimas personas que salió de aquello con su reputación completamente intacta, y la razón es que jamás dijo una palabra. Estaba a punto de romper esa costumbre por segunda vez en una misma noche. ¿Puede el rango excusar la crueldad cuando ésta se ejerce en nombre de la autoridad? Esa es una muy buena pregunta, y es la pregunta clave. La defensa de Camila, en la medida en que tuvo alguna, fue que estaba protegiendo la dignidad del evento de alguien que lo usaba para su beneficio personal. Esa es una preocupación legítima, expresada por alguien con derecho a hacerlo. Lo expresó haciendo llorar a una mujer de 60 años en un homenaje a su suegra. Carlos revisó el registro del evento 2 veces, y quienes lo vieron dicen que se detuvo en una frase en particular, la que describía cómo Sofía bajaba la mirada al perder el control de su expresión. Se quitó las gafas, las dejó y no dijo nada durante un rato. Luego firmó una directiva privada, una instrucción escrita del soberano destinada a un grupo reducido y no para su publicación. Y esta directiva hizo 4 cosas. La cena se mantuvo cancelada. No se reanudaría discretamente la semana siguiente como si nada hubiera pasado. Camila quedó fuera de todas las decisiones restantes sobre la planificación del programa del homenaje. El tributo de Sofía se pronunciaría íntegro en otra reunión, sin editar nada ni añadir nada para disimular por qué había fallado el primer intento. Y la cuarta es la que te dice lo que realmente pensó al respecto. Camila se disculparía directamente. Sin asistentes en la sala, sin palabras preparadas, sin nada redactado por nadie de comunicación. Específicamente prohibió que el palacio lo convirtiera en un párrafo sobre un malentendido lamentable en un momento difícil para la familia. Si usted ha seguido esta institución por un tiempo, comprenderá cuán inusual es esto, porque ese párrafo es lo que siempre producen. Existe en algún cajón, en 3 o 4 variantes.
Carlos se negó a permitir que nadie lo utilizara. Camila recibió la directiva, la leyó, la dobló una vez y despidió a su personal de la habitación. Y este es el punto de la historia donde creo que hay que mirar lo que esto realmente le costó, porque la cobertura lo ha tratado como una bofetada, y fue considerablemente más que eso. Ella ha pasado 50 años construyendo una posición dentro de esa familia, y cada centímetro fue ganado contra resistencia. Se casó con Carlos en abril de 2005, con la mitad del país todavía hostil. Pasó 18 años realizando compromisos que nadie fotografiaba. Fue coronada en la abadía de Westminster en mayo de 2023. Y hay personas vivas que recuerdan cuando la idea de eso era impensable. Y una noche, en una cena para la mujer cuya aprobación le llevó 20 años conseguir. Ella perdió su lugar en la única parte de la vida familiar que no puede ser compensada, que es aquella donde recuerdan a su propia madre. Eso es lo que una directiva así realmente elimina, no un espacio en la agenda. Se interpuso en el duelo familiar. Y quiero poner una cosa junto a otra antes de continuar, porque el contraste es toda la historia. Esa directiva le tomó a Charles unos 40 minutos de decisión y una firma para ejecutarla. 4 disposiciones, todas ejecutables, todas redactadas. La conversación que su hermana tuvo con él, mientras cruzaba una capilla para hablar sobre el programa del memorial horas antes, le tomó a 2 mujeres unos 90 segundos para convertirla en una guerra. Esa institución es excelente en cuanto a consecuencias y catastróficamente mala en conversaciones. Puede producir una instrucción firmada en menos de una hora que cambia permanentemente la posición de alguien. Y no puede producir 4 frases de honestidad frente a frente antes de que las cosas salgan mal. Todo lo que sucedió en Windsor esa noche ocurrió porque nadie, en ningún momento de las 6 horas previas, estuvo dispuesto a decir lo obvio en voz alta a la persona a la que concernía. Para la medianoche, el comedor ya estaba recogido y las vajillas retiradas, sin que se hubiera servido el último plato, y la familia hizo algo con el programa inacabado y el discurso doblado de Sophie que revela la seriedad con la que se tomaron todo. No los tiraron. Ambos fueron guardados bajo llave junto al registro del incidente. Sophie se sentó en un pequeño salón con el homenaje no leído sobre sus rodillas. Anne estaba allí, según todos los relatos, estaba furiosa. Y la persona con la que estaba furiosa era ella misma. Había notado la tensión. Había preparado la documentación para ello. Había creído, hasta el mismo instante en que sucedió, que Camila no lo haría en un homenaje a la difunta reina. Se había equivocado en eso. Y una mujer a la que ella misma había puesto en evidencia delante de esa mesa pagó las consecuencias de su error de cálculo. Sophie le dijo algo a su esposo esa noche que no he podido olvidar. Dijo que temía que su cercanía con la difunta reina se hubiera convertido en un arma en la disputa de otra persona. Reflexiona sobre lo que eso implica. Había pasado años siendo discretamente amable con una anciana que se sentía sola tras la muerte de su esposo. Y la acusación que le hicieron durante la cena la hizo preguntarse si todo eso se interpretaría ahora a la inversa, como una estrategia. Edward le dijo lo contrario, que negarse a eliminar esas palabras del programa había honrado la relación en lugar de aprovecharse de ella. Y Camila hizo algo esa noche, antes de que nadie se lo pidiera, que creo que merece ser recordado. Se quitó su propio nombre del servicio conmemorativo de la mañana siguiente. Lo tachó a mano y devolvió el programa sin ninguna nota. Comprendió la magnitud de lo sucedido y no hizo que nadie se lo viniera a decir. Al amanecer, él le pidió a Sophie que se reuniera con ella. 2 mujeres, una pequeña sala de estar en Windsor, 2 tazas de té que ninguna de las 2 bebió. Anne había estado despierta la mayor parte de la noche, según alguien de esa casa, y había solicitado la reunión ella misma sobre las 5 de la mañana. Sin asistentes, sin carpetas, nadie tomando notas por una vez. Y él le hizo una pregunta, si el homenaje debía ser cancelado de forma permanente. Esa es una oferta real y no una formalidad. Anne dejó claro que ningún deber la obligaba a regresar y hacerlo de nuevo, y que si abandonaba todo, nadie en esa familia lo consideraría un fracaso. Ella ya había pasado por más de lo que la ocasión debería haberle exigido a cualquiera. Y quiero decir algo sobre Anne haciendo esa oferta, porque es fácil pasarlo por alto y es lo decente en toda esta historia. Anne tenía todas las razones institucionales para querer que ese homenaje se entregara.
Su madre había escrito las instrucciones. Ella había sido designada responsable de protegerlo. Había echado a una reina de un comedor por eso 8 horas antes. Y si Sofía se hubiera retirado, cada una de esas decisiones habría parecido una reacción exagerada sobre un discurso que ni siquiera llegó a ocurrir. Ella le ofreció la salida de todos modos, lo primero, antes de discutir cualquier otra cosa. Sofía puso las páginas sobre la mesa entre ellas, y señaló el párrafo final, el que nunca había llegado a leer porque Camila la había interrumpido a un tercio del camino. Describía el servicio como el coraje de mantenerse gentil cuando otros confunden la gentileza con debilidad. Al contrastar eso con lo que le había sucedido 4 horas antes, se comprende la decisión que tomó. Ella aseguró que terminaría y dio un motivo que Ann repitió a 2 personas después. Comentó que si se retiraba, lo último que cualquiera recordaría de ese homenaje sería el instante en que se detuvo, y eso no era un último recuerdo justo para la persona a la que iba dedicado. No en la cena, que ya había pasado. En una reunión más íntima esa tarde, solo familiar, sin asientos por rango, sin banquete, sin programa, Ann estaría a su lado. Ella hablaría sola y puso una condición, que es lo más admirable de todo este relato. Ella se encontraría primero con Camila en privado y escucharía una disculpa a condición de que Camila hablara por sí misma. Nada escrito por un secretario, nada acordado de antemano, nada que hubiera pasado por manos ajenas. Una mujer que había sido humillada públicamente la noche anterior estableció las condiciones para su propia disculpa. Y la condición que impuso fue que fuera sincera. Sofía hizo una cosa más esa mañana que casi nadie ha mencionado, y es la razón por la que creo que ella sale de esto como la persona más fuerte del edificio. Pide que la reunión más pequeña no tenga asientos por rango. Piensa en lo que eso elimina. Los asientos por precedencia son la expresión más visible de la jerarquía que esa familia tiene y es el exacto instrumento que Camila había estado defendiendo la noche anterior. Sofía lo quitó de la mesa por completo para el evento donde ella había sido la agraviada, cuando podría haberlo usado para ponerse a la cabeza por primera vez en su vida. Ella no quería ganar. Quería terminar el discurso. Al mediodía ya había salido. Y la forma en que salió merece una frase porque no provino de una filtración en el sentido habitual. 14 personas estaban en esa mesa y quizás 20 más estaban en el edificio. Una cena real cancelada produce muchos pequeños detalles. Coches que se van temprano, un plato que nunca se sirve, un horario revisado que circula, y los periodistas que cubren a esa familia para ganarse la vida ensamblan cosas a partir de ese tipo de material. Un periódico salió con 4 palabras en primera plana y lo detuvo por Sofía. Y ese titular hizo algo que la Casa Real no pudo haber impedido y jamás hubiera elegido, convirtió a Ana en protagonista. Ella ha pasado 50 años organizando su vida profesional para evitar ser el centro de atención. Realiza más actos que casi cualquier otro miembro de la familia precisamente porque considera que ser observada es un fallo profesional. Unas pocas palabras en una cena y apareció en la portada de un periódico nacional como la mujer que intervino. Lo habrá odiado y sospecho que lo haría de nuevo. Debajo de 2 fotografías, Ana saliendo de Windsor con el rostro decidido, Sofía saliendo por separado con los ojos enrojecidos. Y el país no lo interpretó como una disputa de protocolo, que es lo que la Casa Real habría preferido. Lo leyó como una mujer protegiendo a otra tras haberla llevado al límite. Los medios construyeron la noticia de la noche basándose en 3 hechos que pudieron confirmar: el fin temprano de la cena, la modificación del horario del memorial y un comunicado oficial reconociendo el papel formal de Ana en el homenaje. Esa tercera declaración cobró una importancia inesperada, pues respondió a la pregunta que todos se hacían: ¿de dónde sacó Ana la autoridad para echar a una reina del comedor? La respuesta fue que su madre se lo había otorgado por escrito años atrás, y el palacio lo confirmó en una breve frase. Carlos aprobó personalmente cada palabra de ese comunicado. Confirmaba que el homenaje se realizaría en privado y que Sofía conservaba la confianza escrita de la difunta reina. No repetía lo dicho por Camila ni negaba que se hubiera causado un perjuicio. Él también dio una instrucción específica a su equipo de comunicación, y es la razón por la que tengo cierto respeto por cómo manejó esto. Tenían prohibido explicar la cancelación de la cena como una enfermedad, un problema de agenda o un asunto de seguridad. Cualquiera de esas excusas habría funcionado.
Cualquiera de ellas habría sido creída, y cada una habría implicado borrar lo ocurrido a Sofía para salvaguardar la imagen de la familia. Él no permitió que lo hicieran. Fuera de la puerta de Enrique VIII, la gente comenzó a dejar rosas blancas, no muchas, y sin organización. Y una de las tarjetas llevaba 4 palabras que un locutor leyó al aire esa noche y que, en menos de un día, recorrieron el país. La amabilidad no es debilidad. Esas 4 palabras salieron del propio homenaje de Sophie. Por cierto, el párrafo que ella nunca llegó a leer en la cena. Alguien entre la multitud había leído el reportaje con suficiente atención como para extraer la frase y ponerla en una tarjeta. Y luego dio la vuelta al país, unida a una mujer a la que no se le había permitido decirla en voz alta. Ahora, este país tiene la costumbre de poner flores ante esas vallas. Y todo el mundo, a partir de cierta edad, sabe exactamente qué significa esa imagen. En 1997, había 3 metros de flores delante de Kensington, y el mensaje que las acompañaba era una acusación. La familia había fallado a una mujer y el país acudió y se plantó ante el muro para decirlo con flores, porque no tenía otra forma de hacerlo. 29 años después, la gente se acercó a las mismas vallas con rosas blancas. Y esta vez, el mensaje no fue una acusación. Fue una aprobación. El país había visto a esa familia tratar mal a una mujer y luego vio a otra mujer de esa familia detenerlo en seco, delante de todos, y lo aprobó. Eso no es algo que la Casa de Windsor reciba muy a menudo y debería prestar atención a por qué lo obtuvo. Hora de devolver lo que les prometí al principio. La segunda copia de esa instrucción es donde esta historia da un giro, porque las 2 personas a las que llamamos los héroes la tenían preparada antes de que nadie se sentara. Y les diré lo que creo que eso dice sobre ellos. Protegieron la ocasión. No protegieron a la persona. Ana y Carlos entendieron horas antes que había una posibilidad razonable de que Camila se fuera a por Sofía en esa mesa. Ambos tomaron sus precauciones y cada una de esas precauciones se refería al documento, al acta y a la autoridad para cerrarlo después. Ninguna de ellas se refería a la mujer que iba a estar de pie sosteniendo las páginas. La instrucción fue protegida. El programa fue protegido. La integridad de la ocasión fue protegida exactamente como la difunta reina lo había escrito. Y Sofía quedó a merced de ello y tuvo que descubrirlo en tiempo real. No creo que eso fuera crueldad. Creo que es algo peor que la crueldad, en cierto modo, porque es instinto. Esa institución ha pasado siglos aprendiendo a proteger el sistema en lugar de a la persona dentro de él. E incluso las 2 personas más decentes de ese lugar actuaron de forma automática, sin darse cuenta. La disculpa se produjo antes, en una reunión privada con pocas personas. Camila reconoció que la envidia y el miedo habían convertido un homenaje en una rivalidad. Y aceptó que su posición nunca le había dado derecho a poseer el duelo de esa familia. Y Sofía hizo algo que no esperaba, lo aceptó sin fingir que eso solucionara algo. Le dijo a Camila que el perdón comenzaría con un cambio de actitud, no con una frase bien elaborada. Luego, continuó con el homenaje. Misma tarde, mismo lugar, la misma familia sentada frente a ella, pero faltaba uno. Anne se paró a su lado y no dijo nada. No la presentó, no dio explicaciones, no se atribuyó mérito alguno. Sophie retomó justo donde su voz se había quebrado la noche anterior, y leyó el texto completo, incluida la frase sobre la amabilidad, frente a la misma familia. Nadie la interrumpió y el silencio posterior perteneció a la mujer que todos habían acudido a honrar, que era el propósito de la velada. 2 noches antes de que alguien decidiera que era una competición. Camila no estuvo presente. Se retiró de la organización del memorial por el resto de la temporada. Charles aceptó su retirada en lugar de ordenarla, una distinción importante que él comprendió perfectamente. Nada en su posición cambió formalmente. Ella sigue siendo reina. Asistió a la siguiente ocasión de Estado, en el lugar adecuado, desempeñando su labor correctamente. Porque, piense lo que piense cualquiera de ella, jamás ha dejado de presentarse. El cambio es más sutil y permanente. Existe ahora un registro escrito en esa casa real de una velada conmemorativa detenida debido a su comportamiento, firmado por el rey. Está guardado en un archivo que sobrevivirá a todos los involucrados. Dentro de 100 años,
Alguien leerá ese registro, y la versión de Camila que aparezca será la de aquel comedor, porque es la única que alguien se molestó en plasmar por escrito. Esa familia ya le ha hecho esto a una mujer antes. Por cierto, la década de 1990 se dedicó a que una versión de Diana se convirtiera en la oficial, y cada año desde entonces se ha descubierto que el registro escrito perdura más que la discusión. Camila los vio hacerlo. Ella, más que nadie, sabía para qué servía un tronco. Ahora, la lección que todos han extraído de esto es que Ana protegió a Sofía, y lo hizo, y fue lo correcto y tomó unos 4 segundos decidirlo. Quiero terminar con la otra. Camila ha pasado 50 años siendo la persona en esa familia a la que se le dijo que no pertenecía a la habitación. Ella conoce la temperatura exacta de ello. Sabe lo que es estar en algún lugar y sentir que todas las personas presentes están de acuerdo en silencio en que eres un intruso en algo que no es tuyo. Tuvo una cena conmemorativa en la que ser la persona que entendió eso mejor que nadie en la mesa. Y miró a una mujer sosteniendo la letra de un amigo fallecido. Una mujer que nunca había pedido nada, que se había sentado con una anciana en los meses posteriores a la muerte del marido de esa anciana. Y decidió que la respuesta correcta era decirle que no tenía la jerarquía suficiente para afligirse. Ella no estaba defendiendo la ocasión. Ella defendía su posición en un homenaje, de una mujer que jamás compitió con ella por nada. Y lo hizo en un lugar donde las únicas 2 personas que podían detenerla ya tenían los documentos en mano. Después de 50 años observando desde fuera, la primera vez que estuvo dentro de verdad, lo usó para apartar a otra persona. Si te gustaría más contenido como este, envío una carta gratuita cada semana. Únete a más de 10.000 suscriptores leales en crownletter.com, los enlaces están en el comentario fijado.